¿Alguna vez se han preguntado por qué los meses del año se llaman de esa manera? ¿Por qué tenemos el calendario que tenemos hoy? ¿O por qué dividimos el año en 12 meses? ¿Y por qué justamente esos meses llevan los nombres que llevan? Que lo damos hoy como algo natural, como algo normal y que fue establecido desde siempre y que todos los pueblos viven con el mismo calendario, cosa que no es cierto. De los primeros días de la humanidad, las civilizaciones han buscado las formas de medir el tiempo, de entender el ciclo de las estaciones y de organizar sus actividades. Aunque hoy usamos un calendario de 12 meses que parece fijo y que parece tan antiguo como la historia misma de la humanidad, encontramos que estos calendarios contienen un conjunto de cambios y de transformaciones muy antiguas que nos vinculan al año lunar con el año solar y los ajustes constantes que han hecho la humanidad a lo largo del tiempo para comprender qué es el tiempo, por qué se dan las estaciones y al mismo tiempo organizar y redefinir las actividades civiles, las actividades económicas y las actividades sociales. La primera civilización que podemos mencionar es la Sumeria, que es una de las grandes civilizaciones que desarrollaron un calendario basado en ciclos lunares. Dividieron el año en 12 meses lunares, cada uno de 29 o 30 días, y esto los ayudó a organizar sus cosechas y sus festividades. Sin embargo, como el año solar es más largo y el año lunar que el año lunar, este calendario sumerio necesitaba ajustes constantes. Si nos vamos a Egipto y a la importancia del río Nilo, podemos encontrar que su calendario basado en el ciclo solar tenía 365 días y también estaba dividido en 12 meses de 30 días, más 5 días adicionales dedicados a las festividades. Esta precisión era clave para la agricultura, ya que los ayudaba a prever la inundación del Nilo, que era fundamental para la fertilidad de los suelos y poder así garantizar una cosecha de cultivos muy importantes. Otro de los calendarios que podemos encontrar es el antiguo calendario romano, que de ahí llegan hasta nuestros días los nombres que poseen nuestros meses actuales, ya que son los romanos los que nos dejaron como herencia el calendario actual. Al principio, el calendario romano solo tenía 10 meses y que empezaba por marzo, que estaba dedicado al dios de Marte, y terminaba en diciembre, que justamente la palabra diciembre significa 10. El año comenzaba en Marte o en marzo, dedicado al dios de la guerra, y los meses finales como septiembre, octubre, noviembre, diciembre se nombraron simplemente así por el lugar que ocupaban en el calendario. Por ejemplo, septiembre viene de septem, que significa 7. Octubre viene de octo, que significa 8. Noviembre viene de noven, que significa 9. Y diciembre viene de decem, que significa 10. Fue el rey Numa Pompilio, uno de los reyes de la leyenda de los reyes romanos, que podemos establecer que fueron reyes etruscos que dominaron Roma durante un tiempo. Fue el primero que hizo una gran modificación al calendario romano y le añadió 2 meses nuevos. Y Añarius, dedicado al dios Jano, al dios de las puertas, de los inicios, de los finales, y Febrarius, dedicados a Februa, que era el antiguo dios purificador de la muerte. Así el calendario pasó de tener 10 meses a 12 meses, lo que obligó justamente a diciembre a ocupar el número 12avo, cuando en realidad antes ocupaba el número 10. Pero al agregar los meses de Ianiarius, dedicado a Jano, y Febrearius, dedicado a Februa, lo puso en el lugar final para cerrar el año. Continuando con Roma, podemos mencionar la reforma que hace Julio César, o también llamada la reforma juliana. El calendario romano seguía siendo inexacto, lo que llevó desfasando el tiempo. Esto llevó a Julio César a establecer algunos cambios a partir del año 45 a.C. Con la ayuda de los astrónomos egipcios, estableció el calendario conocido como juliano, basado en un ciclo solar de 365 días, .25. Este calendario incluyó años bisiestos cada 4 años y se convirtió en el calendario estándar de Roma. Julio César también decidió dedicar uno de los nombres o ponerle a uno de los meses su propio nombre. El mes Quintilis se transformó en julio, justamente en honor. Más tarde, Augusto, el primer emperador de Roma, siguiendo el ejemplo de Julio César, decidió nombrar al mes Sectilis, llamarlo Augusto
que hoy conocemos como agosto, justamente en honor. Hubo intentos de otros emperadores como Nerón y Domiciano de intentar modificar los nombres de los meses, pero estos intentos solamente duraron lo que duraron ellos en el poder, y con su muerte fueron eliminados y descartados completamente. Otras civilizaciones que podemos mencionar, no solamente vamos a encontrar en Roma el estudio de los calendarios, sino que también vamos a encontrar calendarios únicos como por ejemplo los mayas, un calendario muy preciso basados en ciclos solares de 260 días para establecer ceremonias y predicciones. O también vamos a encontrar el calendario chino, su calendario lunar. Este calendario todavía es importante para las festividades en China como el Año Nuevo lunar. Y también en la India se desarrollaron complejos calendarios lunares y solares que influyen en sus festividades y religiosas que siguen presentes hasta hoy. De aquel viejo calendario juliano va a ser modificado por la Iglesia Católica a partir del Papa Gregorio XIII, que establecerá un nuevo calendario llamado calendario gregoriano. Aunque el calendario juliano fue un avance muy importante, había un desfasaje real que se fue de 10 días que se fue acumulando durante 128 años, lo que generaba para la Iglesia Católica una fuerte desfasaje y una fuerte alerta en que ya sus festividades religiosas no coincidían con la parte más alta del sol, es decir, que no coincidían con el equinoccio de primavera. Fue así como en 1582 el Papa Gregorio ordenó una reforma que generó la eliminación de estos 10 días del calendario para justamente corregir ese desfasaje. Lo que estableció fue que a partir del día 4 de octubre se le agregaran estos 11 días para que al otro día del 4 de octubre de 1582 toda la humanidad católica pasara a vivir el día 15 de octubre de 1582, para de esta manera corregir este desfasaje. Este calendario introdujo una regla más, una regla un poco mucho más precisa y más estable para establecer los años bisiestos que todavía hoy estamos utilizando. Pero no todos los países adoptaron este calendario de inmediato. Algunos, como Inglaterra y sus colonias, lo hicieron recién en el siglo XVIII. Rusia no lo adoptó hasta después de la Revolución de Octubre de 1917. Otro de los ejemplos que vamos a encontrar en el siglo XVIII de este intento de reformar el calendario va a ser la Revolución Francesa y sobre todo el calendario que implica o que intentaron crear justamente los republicanos o los jacobinos. Establecieron un calendario de 12 meses dividido en 30 días con los nombres inspirados en las estaciones de la naturaleza y una semana de 10 días, entre los que vamos a tener, entre otros casos, el mes de la vendimia, el mes de la cosecha, el mes de las praderas, el mes de las nevadas, el mes de las escarchas, el mes de las flores, el mes el de los vientos, etc. El calendario republicano fue un intento de racionalizar el tiempo, pero resultó ser poco práctico. La gente extrañaba el ritmo semanal de 7 días y las festividades religiosas. Fue finalmente Napoleón quien restauró el calendario gregoriano recién en 1805, cuando se transformó o cuando ya él era emperador de Francia. Para una reflexión final, lo que nos demuestra estos diferentes calendarios es que a lo largo de la historia los calendarios han sido algo mucho más importante que una herramienta para medir el tiempo, sino también que permitían y reflejaban el poder, la religión y los valores que cada civilización intentaban aplicar a sus estilos de vida. Desde los ciclos lunares sumerios hasta este intento de nuevo calendario francés, el calendario cuenta con una historia de las cuales las personas y las sociedades, injustamente los gobernantes, intentaron organizar la vida, la sociedad, la religión y también la economía de toda su civilización. El calendario que usamos hoy es el legado de muchos cambios, debates y decisiones políticas y religiosas. Así que la próxima vez que mire la fecha del calendario, recuerda que cada día hay siglos de historia que nos indican el día en el que vivimos. Incluso hoy todavía no está cerrado el debate. Hay algunos que sostienen que deberíamos establecer un nuevo calendario de 13 meses, lo que permitiría justamente que las semanas de los meses terminaran en un domingo y el inicio de los meses coincidían exactamente con los lunes. Es un debate que todavía está en formación y veremos qué pasa si estaremos tal vez viviendo una nueva reforma del calendario y de cómo entendemos el tiempo. Si te gustó esta historia, nos ponemos muy de acuerdo y nos veremos en el próximo video, esperando
tu comentario y al mismo tiempo tus posibles ideas para nuevos videos. Nos vemos.